Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Conozcamos aquellos esfuerzos por preservar su herencia cultural. Reflexionar en torno a su identidad y el futuro, y su interés por contribuir al bienestar social y desarrollo nacional. Acompáñennos a conocer más de los Nikkei, el legado que preservan y el camino que dejan para las siguientes generaciones. Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. Hola, hola a todos. Esta noche nos acompañan Manuel Higuey, Alberto Kohatsu y Carlos Gálvez para compartir sus historias acerca de la práctica del Igo y Shogi en el Perú. Nos encontramos entonces para hablar del Igo y el Shogi. Y me encuentro muy feliz de estar con tres caballeros. Aquí a mi izquierda, don Manuel Higuey. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Señor don Alberto Kohatsu. Buenas noches. Buenas noches. Y nuestro compañero y amigo, don Carlos Gálvez. Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido por la entrevista. Bienvenidos. La pregunta del millón. ¿Cómo se iniciaron en esta linda disciplina, don Manuel? En primer lugar, ha habido una motivación especial por los amigos que uno tenía para hacer de un solo ambiente de alegría de este juego de Go, ¿no? El amigo jugaba solo el Igo y siempre estaba buscando con quién hacerlo. Ese fue mi amigo Augusto Unten. Y que una vez aprendido, realmente reemplacé todos los juegos de mesa que tenía anteriormente, sobre todo el ajedrez, y completamente lo desterré y comencé a jugar el Igo, ¿no? Por la fantasía que despierta este juego, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido ya hace algo más de 25 años atrás, ¿no? Don Manuel, tengo entendido que en su caso usted dice que aprendió a jugar el Igo un poco mayor. ¿Cómo se da ese contexto del inicio? Lo que pasa es que generalmente todos los juegos se aprende desde la niñez y se aprende bien, ¿no? Pero ya cuando uno aprende a una cierta edad, el grado de avance de repente ya no es igual. Pero como es tan hermoso este juego, obviamente uno se olvida de todas las otras cosas y se dedica plenamente a hacerlo, ¿no? Ese ha sido mi caso especial. Pero creo que a pesar de la edad, siempre se puede aprender. ¿Aprendió joven, a los 55 años? Más o menos. Bueno, para el común de la gente, ya 55 años ya es un año casi de jubilación, ¿no? No, yo tengo 54, no diga eso, por favor. 5 más 5, 10. Muchas gracias. Pero siguiendo ese mismo pensamiento, Ajá. a la edad de casi 80 años he aprendido el Shogi. Ahí nos va a contar. Sensei, sí, ahora vamos a me pasar. ha estado siempre enseñando también el Shogi, ¿no? Claro. Estamos acá entre senseis, ¿no? Y ahora voy a dar pase a don Alberto. Claro. Don Alberto, qué gusto de tenerlo aquí en el programa. Encantado. Don Alberto, su historia es muy particular también. ¿Me podría contar cómo se inicia en esta linda disciplina que sé que es el Igo y luego el Shogi? Bueno, en mi caso, yo lo aprendí entre los 12 a 16 años, ¿no? Me lo enseñó mi padre y mi padre lo aprendió estando en la sierra, guareciéndose en la época de la guerra, ¿no? Había muchos Issei que habían ido a la sierra evitando ser
ser atrapados, ¿no? Y extraditados. Y extraditados de Perú. Esa es la historia que yo tengo dentro de mi entorno juvenil, si se quiere, ¿no? Ya después he ido practicando y bueno, hemos llegado hasta ahora, ¿no? Don Alberto, me contaba que usted tenía una historia muy particular. Al inicio su papá le enseñaba y le ganaba, pero me imagino que en un momento usted, por constancia y superación, logró rápidamente a dominar el juego, ¿no? Sí. Cuénteme, por favor, un poquito de esa... Bueno, eso es algo que es parte, como se llama, de la historia del Go, que dice de que cuando uno juega una partida no lo va a entender. Cuando juega 2, tampoco. Tiene que llegar a las 100 partidas. Sí. Cuando uno llega a las 100 partidas, dice que llega a la puerta del cielo. Y a mí me sucedió eso, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue esa sensación? De libertad. En la nube. ¿No? De libertad. Uno se siente en libertad total porque entiende lo que el otro está haciendo. Es difícil de explicar. Difícil. Y siempre, todo jugador de Go le va a decir, tiene que persistir. Y aquí es donde empiezan a salir los valores. Claro. ¿No? El valor del juego es persistir, tener paciencia, ser cauteloso, ser arriesgado en su momento. Todos son palabras así. No es que uno efectivamente va a golpear. Perseverancia. Hay que perseverar. Esa sí sería la palabra. Y si hablamos de partida, esa partida que le hizo ver el cielo, ¿a quién le ganó? ¿Recuerda? A Pedro Yoshimoto. ¿A don Pedro Yoshimoto? Sí. ¿Podemos explicar primero quién es Pedro Yoshimoto? Pedro Yoshimoto fue profesor, ¿no? De Lima. De Lima Nico. Lima Nico. Era el profesor de Kendo. Era el profesor de la parte de gimnasia. Y él había aprendido el Go en Japón y se enfrentaba junto con mi padre, ¿no? Eran buenos amigos y bueno, mi padre había logrado avanzar bastante. Claro. Y estaba mano a mano con él. Entonces yo salí de oponente de don Pedro. y siempre me ganaba. Al comienzo me despreciaba. ¿Sí? Claro. No, ¿qué vas a hacer? Hasta que de pronto, poco a poco, ¿no? Llegó un momento en que ya le ganaba. Wow. Y de verdad ahí le salía su espíritu, ¿no? Claro. Japonés. Empezaba a gritar que cómo era posible que un mocoso en esa época le ganara. Sí. Pero nos entreteníamos mucho, ¿no? Sí, me imagino que debe haber sido... Ahí aprendí, ¿no? Tanto con mi padre como don Pedro. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar entonces a saber la historia del señor Carlos Gálvez. Don Carlos, yo sé que usted es una persona que conoce mucho la cultura japonesa, ¿no? Y las expresiones culturales del Japón como el Igo y el Shogi, pero sé que usted es un experto en el idioma japonés. ¿Me puede contar un poquito la historia? Porque me ha sorprendido, por favor. Bueno, el idioma japonés lo aprendo en la Universidad Nacional de Trujillo. Ahí fueron mis primeros pasos. Llegué hasta un nivel, podríamos decir, intermedio, por ahí. En el grupo de los alumnos que quedan luego de una gran promoción que hubo, ¿no? Un salón de 100, conforme iba avanzando el próximo ciclo, se iba reduciendo y finalmente llegamos casi como a este grupo, en donde está el profesor en su cubículo de la universidad y éramos 3, 4 los alumnos. Bueno, y ya por cuestiones de la vida, de la profesión, me tuve que venir a Lima, ¿no? Pero en el periodo que estaba en Trujillo también tuve una relación cercana con la colectividad peruano-japonesa, pero de Trujillo. Luego, llegando acá a Lima, retomo los estudios de Nihongo. En ese tiempo estaba un año en el Canal 7, vine para acá a averiguar cómo estaba la cosa y, bueno, en un examen de ubicación, que era esa misma tarde, me ubicaron en el cuarto Q. De ahí seguí para adelante, ¿no? Y con el cuarto Q ya, de buenas a primeras, aparecí pues como concursante de idioma japonés de mi grupo, ¿no? Una sorpresa, ¿eh? La profesora, toda solemne, me dijeron, hemos acordado que usted va a concursar, ¿no? Y luego los concursos nacionales, en fin, ¿no? Y acá terminé incluso un curso de caligrafía y uno de conversación con el pastor Taguchi, ¿no? Sensei. Y eso también motivó la curiosidad del shogi, ¿no? Porque el shogi como también fue el inicio un poco autodidacta,
habían revistas en japonés con kanji y su hiragana, entonces por ahí también llegó, digamos, el... Muy bien, muy bien. Ahora, comprendo entonces que el acercamiento a esta disciplina, esta práctica del Igo y Shogi ha sido por diferentes motivos. Motivos familiares, en donde el padre enseña al hijo, ¿no? Y se aprende ahí. Claro. Motivos de amistad, profundas amistades, amigos que invitan a jugar. Y también motivos de autodidacta, de interés, de curiosidad, que lo lleva a ciertos espacios en donde aprenden el deporte. Y una interrelación también con la cultura japonesa. Sí, ¿no? sí. Que hasta la fecha, bueno, se mantiene. Entonces, puedo entender, don Alberto, quizás que el Igo viene con todas estas expresiones culturales de la migración japonesa. ¿Inmediatamente se practica o fue de a poquito? De a poquito. De a poquito, ¿no? Cuando llega como conocimiento de cada inmigrante. Exactamente. Y hay inmigrantes que empiezan a buscar, ¿no? Pares, claro, y empiezan a practicarlo. Sí. Pero hay que acordarse de que el Igo tiene 4.500 años y de viene historia. de China, ¿no? Y hasta ahora permanece y continúa teniendo las mismas reglas, después de 4.500 años. El origen es chino y luego es asimilado por la cultura japonesa. ¿El shogi sí es netamente japonés o el origen es chino? Bueno, el shogi viene de una derivación del chaturanga, o sea, el ajedrez que se inventa en la India, ¿no? Y luego pasa por China, donde tiene una derivación que le llaman el qianxi, llega a Japón, y podríamos decir que es una modalidad de ajedrez no japonés. Muy interesante, muy interesante. Entonces, entiendo que ahora estamos entre amigos de 40 años de conocernos. De conocerse, ¿no? Yo quiero ser un amigo nuevo de ustedes. Yeah. ¿Puedo? Bienvenido. Muchas gracias. Ya está incorporado. Muchas gracias por la invitación. Y soy un amigo que quiere aprender el Igo y luego el shogi. Como estoy con dos grandes maestros, don Alberto y don Manuel, ¿ustedes me podrían contar un poquito las reglas básicas, los movimientos? Algo que me permita a mí decir, qué interesante, puedo aprender a jugar. Le ruego acceder a... Le damos paso a don Alberto, dice. Claro, ¿Ya? claro. Sí, don Alberto, cuénteme un poquito lo básico que debo saber. Lo básico es de que este es un juego en el cual hay que conquistar territorio, ¿no? Están teniendo ahí el tablero, uno lo que tiene que hacer es tratar de aprovecharlo. Hace poco le indiqué, ¿no? Si uno quiere proteger una parte de ese terreno, ¿dónde se pondría, no? Si se pone en el medio, estaría enfrentándose a los cuatro lados. Eso es lo que uno, por precaución y creo que por instinto, va y busca la esquina, ¿no? Una zona donde ya esté protegido la izquierda y la derecha y solamente tengan que enfrentarse hacia adelante, entonces. Claro, es lo mismo que en un arte marcial. En este caso también, ¿no? En el tablero lo que uno empieza a aprender es a cómo protegerse y luego de eso a cómo encerrar al otro y luego, entre comillas, ¿no? Matarlo, ¿no? Envolverlo. Don Alberto, veo que son piezas negras y blancas, ¿no? Esa corresponde a un jugador y al otro. Claro, hace 5.000 años no sabían lo que era binario. Y ahora sí. Ahora sí, porque esto de acá se puede utilizar. Claro. En la parte, para programarlo se utiliza, como se llama justamente, el aspecto blanco y negro. Interesante, interesante. Ahora, veo que está el tablero que tenemos acá frente a nosotros, está diseñado como una serie de cuadraditos. Tengo entendido que dependiendo de los niveles, o nivel profesional o muy elemental, este tablero puede ir cambiando por cantidad de tableritos o algo así. ¿Me podría...? El tablero podría tener hasta... O sea, en estos momentos acá uno tiene un tablero que es de 19 por 19. El tablero básico con el que uno puede empezar a jugar es de 5 por 5. O sea, 25 puntos en donde colocar, ¿no? Pero luego viene el tablero que se puede decir profesional, más pequeño, que es el de 9 por 9. ¿No? 9 por 9 son 81 movimientos. Wow. O sea, se termina rápido. Este de acá tiene 19 por 19, 361 puntos. Recuerdo que el de mi Oji era así, pero me acuerdo que era grueso.
No, es que es un... Claro, en la evolución me imagino que primero fue Ese era ya un tablero más casero, claro, se podría decir, ¿no? Sí, recuerdo. Mientras más grueso, es de mejor formato. Sí, un tablero antiguo. De acá ¿no? simplemente es de práctica, ¿no? De práctica, ¿no? Pero el de casa, el formal, ese sí. Dicen antiguamente que el tablero era una mesa, porque se sentaba en el suelo. Era como una mesita así. Como una mesa, ¿no? Y uno se sentaba acá al costado. Qué interesante, qué interesante. Ahora, ¿los movimientos son en diagonales o hacia adelante, Lo principal hacia atrás? que hay que entender es de que la ficha juega en la intersección. En las intersecciones. Muy interesante. No en el espacio interior del cuadrado. No en el espacio interior. En el espacio interior juega cómo se llama... El shogi. El shogi. Muy bien. En la intersección juega cómo se llama el higo. Es blanco y negro, comienza el negro y solamente el tema es conquistar el territorio. Imaginemos que ese es un territorio, una isla, entra primero el negro, ¿no? Y dice yo quiero acá, pero el blanco también puede poner. Y ahí empieza la disputa. Ahora, el juego siempre es estratégico, ¿no? Te enseña estrategia. Te enseña estrategia, ¿no? Y me imagino que la experiencia de las estrategias, me imagino que en una persona que recién aprende y luego evoluciona, esa estrategia va también evolucionando, claro, complejizándose. La primera estrategia es que cuando uno se enfrenta a otro quiere pegarle. Sí, de frente. De frente. Y no se da cuenta que está desprotegido. Exactamente. ¿No? Entonces, con el tiempo, uno en el tablero de Go aprende de que tiene que tener dónde sobrevivir primero para luego atacar. Qué interesante. Esa es la segunda enseñanza. Solo no puedo hacerlo. Tengo que hacerlo con ayuda de las demás fichas. Entonces, si yo esparzo las fichas por todo lado, sin unión, nunca van a colaborar. Pero una vez que uno está haciendo una estrategia y hace de que cada ficha que ha puesto al final lleguen a unirse, eso significa batalla ganada. ¿Se podría decir que un jugador tiene un estilo de juego? Sí, claro. En el caso de don Manuel, usted que lo conoce, don Alberto, ¿cuál es el estilo de juego de don Manuel? ¿Qué significa eso? Hágalo. Cuando ya vio de que va a agarrar un grupo, se prende ahí, no te suelta. No lo suelta hasta que lo... Don Manuel, no sé si están diciendo algo bueno, malo, pero ¿qué es lo que usted me podría contar de su estilo de juego? Yo pienso que el juego que uno pone en el tablero refleja el espíritu. El espíritu de la persona. Entonces, las personas que hacen lectura de ese vamos espíritu... A ver cómo es el estilo de Alberto. Busca la estrategia cómo neutralizarlo, ¿no? Entonces, yo he jugado muchas veces en campeonato con el amigo Alberto y ahí nos hemos dado porque él conoce mi juego, yo conozco su juego. Entonces, y es verdad lo que dice don Alberto, que apenas ve una zona para atacar usted. Bueno, no tanto como que me comporte como un pitbull. Recién se entera, ¿verdad? Y don Alberto, don Manuel, ahora me toca preguntarle, ¿y cuál es el destino que más caracteriza a don Alberto en el juego del Ligo? Yo creo que él tiene bastante capacidad de análisis. Y cada jugada que hace, lo hace pensando, después de haber pensado todas las posibilidades, recién pone la pieza. Es por eso que yo siempre sucumbo ante su lógica, ¿no? ¿Y existe también esta lógica del engaño? O sea, de creer que hacer pensar al jugador que algo va a pasar. ¿De eso se trata? Claro, claro. O sea, se pone una ficha, como dice, de señuelo, pero que no es para esa batalla, sino para la siguiente. Uno ya está pensando en la siguiente batalla y cómo evitar de que se meta. Ya me estoy apasionando. Empezamos. Claro, y solamente son dos fichas. Dos fichas. Blancas y negras. Y por ejemplo... No tienen ninguna característica. Hay jugadores que les gusta jugar con la pieza negra o la pieza blanca, ¿no? Siempre el de menor nivel empieza con la negra. Qué interesante. Ahora, no solamente este es un juego en donde puede haber una desproporción, ¿no? Entre el que comienza y el que sabe el juego. Por eso hay el hándicap. ¿Alguna ventaja me darán? Claro, yo puedo darte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 fichas de ventaja te doy al comienzo, en este tablero. Yo necesito un profesor para
empezar a jugar contra mi suegro a ver si lo sorprendo un poquito. ¿Ah? Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero Haroldo también, sí, don Carlos, sí, por favor. Ya que hablaban de negras y blancas, ¿no? Sí, claro que sí. Pero también hay en los torneos, no necesariamente una ventaja, sino que se juega a la par, de igual a igual, aun cuando tengas tú una diferencia de nivel. Entonces ahí, ¿cómo se sabe quién es negro? Mediante un sorteo que se llama nigiri. Entonces ahí se coge un poco de fichas y uno de ellos adivina si son pares o impares, y de esa manera se ve quién va a ser negro. Y yo, aunque sea de menor nivel, de repente me puede tocar las blancas, que es el del jugador teóricamente más fuerte. Le podría tocar o sea, ese es otro tema, digamos. Qué interesante. Ahora, he visto que la disciplina del Go y el Shogi ha escalado tanto en los últimos años que ya podemos hablar de ligas hasta profesionales, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, señores, ¿son profesionales o no, amateurs? nosotros somos amateurs. ¿Cómo puede un amateur llegar a un nivel profesional? ¿Eso quién lo determina? En Japón se llama la Nihonkin, ¿no? Y los campeonatos que uno llegue a tener. En Japón existen 5 campeonatos máster, ¿no? Luego hay más o menos unas 12 a 18 campeonatos intermedios y cualquier cantidad de campeonatos pequeños. Locales, ¿no? regionales. El campeonato mayor, normalmente su premio no es una estatuilla, ¿no? Sino es $500,000 o $300,000. El campeonato medio está en un promedio de 80, 50,000 y en los campeonatos menores 30,000. O sea, así que si uno gana 3 campeonatos o 4 campeonatos menores, ya tiene $100,000, ¿no? Estamos hablando de un deporte muy bien valorado. Sí, ¿no? En Japón, China, Corea, debe haber más de 50 millones mucho más de 50 millones de jugadores conocidos. Don Manuel, hemos escuchado con atención a don Carlos y a don Alberto. Ahora me gustaría, hay algo que es muy importante, si bien esta disciplina se ha desarrollado y en este mundo tan virtual, tan digital, quizás la pregunta que nos hacemos es si se ha ido perdiendo ese aspecto social, porque creo yo que en el caso peruano, o en el caso de la comunidad peruano-japonesa, el aspecto social y la incidencia de la formación de la colectividad a partir de esta disciplina era muy importante. La amistad, por ejemplo, ¿no? La solidaridad, el respeto por el compañero, porque a través del juego podía ir conociendo. Don Manuel, ¿usted siente preocupación por este avance de la tecnología con el higo o siente que está bien o se está perdiendo algo? Bueno, yo particularmente siento que está evolucionando a una velocidad demasiado grande que yo no imagino hasta dónde va a la llegar. magnitud, ¿no? Pero sí veo muchachos que, como dice el señor Gálvez, llega a practicar junto con nosotros y regresa dentro de un periodo, digamos, de medio año posterior, pero viene con un higo súper avanzado, ¿no? Entonces, eso refleja que ellos han evolucionado de repente 20 veces más de lo que yo he hecho en mi vida. En un tiempo más corto. ¿No? Entonces, pero veo una gran eficiencia en los juegos, ¿no? Veo en ellos un concepto mucho más estilizado, digamos, mucho más perfeccionado del Go. Obviamente no puedo yo tener esa velocidad que tienen ellos en este avance, pero sí pienso que en la parte social yo sí he perdido bastante, ¿no? Porque tengo muchos amigos ahí que después le echo la culpa a la pandemia, pero en el fondo pienso que se debe a la no presencia, a esos ambientes que al menos yo tenía antes de la pandemia y mucho más antes, cuando gozaba de un espacio libre en la institución. ¿Cómo era cuando, imaginémonos que no existió la pandemia, cómo eran esas reuniones los días domingos?
Bueno, ya en los últimos años, obviamente, el acceso de la juventud, no solamente entre los Nikkei, sino también entre los no Nikkei, ha evolucionado bastante bien en el Go, ¿no? Sin embargo, dentro del campo social nos vemos solamente cuando el amigo Gálvez organiza un campeonato o la comunidad peruano-japonesa a través de la embajada también organiza su campeonato, ¿no? Y muy ocasionalmente también hemos participado en el okinawense, ¿no? Entonces son sitios donde hay bastante tableros de Go, hay bastante juego de Go y que anteriormente había muchos campeonatos. Pero hoy ya no. ¿Ustedes se reunían religiosamente todos los domingos de 5 de la tarde a 7, 8 de la noche? Eso ha sido acá, ya en los últimos años, ya no sabíamos en qué salón iba a estar. Tenía que buscarlo al señor Gálvez para que busque al portero, que busque la llave y nos daba en cualquiera de los hitos libre, ¿no? Las aulas. Anteriormente nosotros teníamos nuestra casita. ¿En dónde quedaba la casita? En el tercer piso, ¿no? Tercer piso, ahí teníamos un ambiente donde nos concentrábamos ahí los amigos. Y dentro de los amigos, no quisiera olvidar, hoy día había un empresario alemán, ¿no? Que era dueño de Perú Plus y que era muy generoso a su vez porque hacía organizar campeonatos donde nos daban premios, ¿no? Muchos premios. Hemos visto que el señor Traver a veces regalaba cocina, regalaba Hans Traver. Muchas cosas valiosas para el hogar, ¿no? Y porque él estaba también estimulando este juego de Go para sus ingenieros allá en la fábrica, porque él mismo decía que esto le va a dar una concentración, le va a dar una capacitación, un ordenamiento mental que pueda hacer que la fábrica funcione mejor, ¿no? Qué interesante, ¿no? Una linda metáfora, ¿no? Ver acá esa proyección en el ámbito profesional y en la empresa y en el trabajo, ¿no? El que domina esto posiblemente pueda dominar varios aspectos de su vida. Claro. ¿No? Claro. No quería irme tan lejos, pero disculpe, don Carlos. No, por favor. ¿No? Nos falta explicar ahora las normas, leyes que aparecen en el shogi. Tenemos acá al frente del tablero de Igo un tablero más pequeño, pero con piezas muy diferentes, ¿no? Claro. Veo unas piezas en forma de flecha, posiblemente, y con unos ideogramas. Por favor, don Carlos, ¿podría explicarme lo más importante del juego? Bueno, para empezar, el shogi se juega en un tablero de 9 columnas por 9 horizontales, ¿no? Y entonces estamos hablando de 81. Es una diferencia con el ajedrez japonés, perdón, occidental, que es blanco y negro. Exactamente. Y es 8 por 8. Acá tenemos piezas que no existen en el otro ajedrez, ¿no? Además que no tienen volumen, como usted está viendo, son fichas. No sé si me puedo acercar un poco. Sí, por favor. Por ejemplo, esto es lo que vendría a ser un peón, ¿no? Una torre, un alfil. Ya está viendo que solamente hay una torre y un alfil. Y veo que la disposición aparentemente es parecida a la del ajedrez, pero es muy diferente a su vez. Claro, claro. Lo que pasa es que por la cantidad de fichas hay otra disposición y además se ubican en tres, podríamos decir, líneas horizontales, ¿no? Luego tenemos esta ficha que no existe, que es el lancero. El lancero. El lancero tiene casi movimientos parecidos a la torre, pero solamente avanza. Luego el caballo, pero es un caballo que solamente avanza, no retrocede. Luego tiene una innovación que es el general de plata, que no existe en el ajedrez. Luego tiene usted el general de oro y finalmente tiene al rey. Esas son, en suma, las fichas. Las fichas. Veo que no hay una reina. No, no hay reina. Entonces, bueno, la reina será la amistad de los jugadores. Ah, bueno. Cuénteme, por favor,
¿De qué se trata el juego? Mire, a diferencia del Go que ya le explicaron nuestros amigos, que es un campo de batalla con varias guerras pequeñas, o una gran guerra con batallas pequeñas, en el shogi es más frontal, ¿no? Son dos ejércitos prácticamente que se enfrentan, ¿no? Y el objetivo es la captura del rey, que no es igual, digamos, que en el ajedrez, digamos, occidental, ¿no? O sea, uno acá, entre comillas, tiene que comerse al rey. ¿Por qué? Porque si uno juega de manera virtual y no hace eso en algunos servidores de internet, entonces el jugador contrario puede seguir moviendo el rey, ¿no? Porque el rey no ha sido capturado. O sea, una cosa es matar al rey, otra cosa es capturarlo, ¿no? O sea, comerlo. Acá se tiene que hacer eso. Me imagino que los movimientos y desplazamientos de cada ficha son diferentes. Son diferentes, ¿no? El peón, por ejemplo, solamente avanza y a diferencia del ajedrez, entre comillas, occidental, come de frente. En cambio, en el otro usted sabe que es de manera oblicua. Sí. Ahora, la torre y el alfil tienen los mismos movimientos que un ajedrez normal. El lancero ya dijimos que avanza, el caballo salta sobre una ficha, pero solamente avanza también. Y luego la novedad es el general de plata, que se mueve en diagonales, ¿no? Diagonales hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y también tiene un movimiento recto hacia adelante. Muy interesante. Y el general dorado, que es como si tuviéramos una cruz, o sea, se mueve adelante, atrás, a los costados, en recto, y tiene también movimientos diagonales, pero hacia adelante nada más. No sé si me equivoque, es una percepción. Da la impresión que existe, entre comillas, una sencillez en el Go. Da la impresión. Y aparentemente mayor complejidad visual inclusive en el shogi, porque veo ideogramas, exacto, veo fichas que están en contraposición, pero no tienen la contraposición del color o de la tonalidad, ¿no? Entonces, claro, es como, me da miedo, un poco más. No sé si es una percepción que es común o simplemente... No, acá tienes a dos personas virtuosas porque sí, ambos juegan Go y Shogi. Sí. Y tú dices, te das cuenta que son dos cosas totalmente diferentes. Son cosas diferentes. Ojo que el Go también lo veo muy complejo, pero da la impresión que tiene un aspecto lúdico más cercano a una elaboración menos intelectualizada, entre comillas. Pero el Go nunca vas a encontrar dos tableros iguales cuando termina el juego. Como resultado, la imagen final, el dibujo final. El arte final. El arte final. Es totalmente, como se llama, increíble, pero no hay, nunca se repite. Es como una obra de arte. Exacto. Porque nunca se repite. Lo que yo siempre digo, el Go es darte. Al brindarte, haces arte, de verdad. Don Alberto, usted me habló de que esta disciplina le otorga valores, enseñanzas a las personas que lo practican, ¿no? Me gustaría escuchar qué aprendizajes han tenido y que hayan incidido en su formación personal, ¿no? En el caso del Go y el Shogi. ¿Podría empezar con usted, don Alberto, y de ahí pasamos? Sí, en el caso del Go, lo que aprendes lo principal es a controlarte. Porque siempre uno entra a cualquier juego con ímpetu, ¿no? De querer saberlo todo y tiene que aprender las reglas. Pero son tan simples las reglas que uno lo aprende tan rápido, ¿no? Entonces, lo primero es el autocontrol. Uno aprende a controlarse. Después, paciencia. Tiene que aprender a esperar a que la presa caiga en el cepo, ¿no? O sea, acá uno va a aprender todas las artimañas, ¿no? Tanto del cazador como del cazado. Y después, ¿cómo se llama? Bueno, toda la variedad, pues, ¿no? de virtudes que genera el Go, que son bastante numerosas, ¿no? Sí. Bastante numerosas, que en su momento se van expresando, ¿no? Porque uno se da cuenta. Cuando alguien tiene codicia, cuando alguien tiene paciencia,
cuando alguien tiene, ¿cómo se puede decir? Está preparando algo, ¿no? Entonces está ahí, no es codicia, ¿no? Sino que está preparando, ¿no? como es lo que siempre hace, sabe hacer el señuelo, claro. Y de pronto lo ataca por otra parte. Es la característica, el estilo de don Carlos. Esa es la característica. Muy bien. Don Manuel, ¿qué virtudes, características le ha otorgado a usted el juego del Go y luego del shogi? Como uno nunca termina de formarse como persona, ¿no? Como ser humano. En el caso de usted, don Manuel. Bueno, no tengo una idea muy clara, ¿no? Dentro de ese concepto, pero sí ha influenciado mucho en mi vida porque he logrado un ambiente de entretenimiento que realmente lo necesitaba, ¿no? Yo también he practicado mucho el Go cuando era, el ajedrez cuando era más joven, pero ya cuando aprendí el Go, ya de verdad me incliné definitivamente por este juego que es fantástico, ¿no? Entonces yo pienso que me ha enseñado mucho lo que es la concentración, lo que es poner atención en cada movimiento, pero a veces también tengo movimientos que no puedo controlarlo bien porque me gana el impulso, como dice don Alberto, ¿no? Le gana el sentido de agarrar la presa. Así. Muy bien, muy bien. Don Carlos. ¿Sobre el Go o el shogi? De los dos, porque usted es un maestro del Go y shogi. Bueno, mire, el Go en realidad además sirve para psicoanalizar a la persona, ¿no? Porque cierto. La manera como coloca las piedras y cómo se desenvuelve, a uno, si es que quisiera hacerlo, ¿no? En realidad, se da cuenta de que ante quién estamos, ¿no? Como ya lo dijo Alberto y don Manuel también, ¿no? Hay personas que son muy agresivas, hay otras que son demasiado pasivas, en fin. Claro que sí. Hay otras personas que se van con todo y lo interesante es un poco tener dominio, digamos, tanto así que el rival no sepa qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Desde el punto de vista de la expresión corporal incluso. Eso significa que el juego presencial es mucho más rico que el juego virtual. Exacto, exacto. Y por ejemplo, en Corea hay un jugador que es Lee Chang-ho. Entonces Lee Chang-ho le dicen que tiene la cara de piedra, la cara de hielo. ¿Por qué? Porque él no expresa ningún sentimiento. ¿Y eso por qué lo hace? Porque el jugador que lo está viendo si va a mirar a un costado, en fin, que pueda delatar de lo que va a hacer, ¿no? Pero en todo caso el juego, como dicen, le da a uno paciencia, luego aprende a trabajar, entre comillas, bajo presión, porque a veces hay presión de público. Eso es muy interesante, ¿no? La presión. De igual manera, el tiempo a calcular, o sea que ¿qué tiempo dispongo para poder hacer lo que quiero antes que el otro jugador a mí me gane, ¿no? Porque muchas veces estamos en ese punto en el que el jugador ya uno lo tiene, ¿no? Pero le falta una jugada, ¿no? Y uno tiene esa ventaja. El manejo del tiempo es fundamental. Y otro es el tiempo. Por ejemplo, en los torneos... Ahí es donde uno aprende de la otra persona de que no puede hacer negocios con él, porque se va a demorar después para tomar una decisión. Exactamente. A propósito de demoras, ¿no? Alberto con el señor Mitsuhiro Akamine jugaron una partida que empezó a las 12, nos fuimos a almorzar todos en un torneo, regresamos a las 2 y seguían pensando los dos, ¿no? Así que para que vean... Con Akamine-san. Sí. El Emboto Yukuri, ¿no? Bueno. Grandes jugadores, ¿no? Grandes jugadores. Es muy interesante todas las cualidades, características que ayudan a la formación del ser humano, del jugador del Go y del shogi. Yo sé que es mucho más, pero cuando usted habló de don Akamine-san, quisiera saber qué grandes amigos les ha dejado. Creo que es un bonito momento para nombrar a aquellas personas que están en nuestra memoria, en nuestro corazón, y que han sido parte del movimiento del Go y Shogi en el Perú, ¿no? Don Manuel, por favor. Bueno, dentro de ese concepto, como pienso, primero habría que revalorar, ¿no?, la actuación de un gran señor que fue
Ernesto Yamamoto, ¿no? Estamos hablando ahora de APIS, Sí. de la asociación. Entonces, dentro de eso, él tenía mucho conocimiento del Go, pero siempre estaba empujándonos para que nosotros siguiéramos este paso de tener reunido a toda la gente y poder hacer no solamente reuniones aquí en la institución, sino también gestaba para jugar en otro sitio muchas veces, ¿no? Entonces, el señor Yamamoto para mí en este momento viene a ser la principal persona que debería estar ahí nombrado. Como dice nuestro amigo Galvez también, debería ser el señor Higa, ¿no? Y muchos otros como el señor Gibu Saburo, que está siempre presente en nuestra mente, al mismo que Mitsuhiro Akamine y muchos otros jugadores Issei que nos han acompañado gran parte de nuestra vida institucional, ¿no? Grandes amigos, ¿no? Sí, y que continúan, ¿no? Don Alberto, me gustaría que primero me hable de don Ernesto Yamamoto y luego de sus grandes amigos del Go y el Shogi. Don Ernesto Yamamoto, él me llamó pues por el año 80 y tantos, no, 90 y tantos, para poder, ¿cómo se llama?, trabajar, para poder, ¿cómo se llama?, hacer la Asociación Peruana de Go Shogi. Él sabía que yo jugaba Go y yo no sabía que él se había enterado. Sabía que era bien sapo con él. Y con Ernesto pues se hizo la fundación de la Asociación Peruana de Go Shogi, se hizo los trabajos pertinentes, se enseñó a nuevas generaciones y la verdad es de que era una persona multifacética. Me contaba en off que don Ernesto tenía muchas aficiones. Sí, sí, multi. Estaba, ¿cómo se llama?, con los insectos, estaba con las armas, sabía de shiatsu, sabía de huesos, sabía Igo, también sabía shogi. No sabíamos, nos enteramos después de 10 años cuando dije, vamos a enseñar también esto, ¿no? Bueno, a raíz de que se llamó Asociación Peruana de Go Shogi, fue por él, porque él decía de que de todas maneras es necesario brindarlo a toda la comunidad. ¿Qué más no ha sido, cómo se llama, Ernesto, ¿no? Ha sido directivo acá del APJ, fue director del museo, fue director de idiomas, sabía muy bien japonés. Y sí, pues, ha sido un baluarte acá dentro del APJ y dentro de mi criterio creo que no se le ha rendido, ¿no?, el debido homenaje o respeto, ¿no? Pero siempre la memoria es más... Claro. Es una linda oportunidad también para hablar de... Siempre la memoria va a ayudar, ¿no?, ¿cómo se llama?, a recordar eso. Claro, claro. Me habló de la asociación, estamos hablando de APIS. En la asociación ustedes han conformado una gran amistad, me imagino. Sí, pero antes de APIS ya se reunía. Ya se reunía. ¿No? Como decían con Tokusei Higa, estaba Itokazu, allá en la avenida. Wow, de una manera muy especial. Claro, Itokazu, que vivía ahí, porque íbamos a las casas. Sí. Como ya tenían también su edad, ¿no?, algunos. Claro. Entonces íbamos a sus casas y ahí jugábamos, ¿no? Qué bien. Los hermanos Kowashikawa, ¿no? Los Kowashikawa, los hermanos. Eran un par de hermanos, ¿no? Jorge Kowashikawa y Federico. Los dos jugaban. Qué linda época, ¿no? Yowa Uehara. Iban a casas. Sí, pues ¿no? sí. A veces nos íbamos, por ejemplo, donde Miyashiro, al Porvenir, ¿no? Teníamos que ir ahí, teníamos que quedar hasta tarde y ya no salíamos. Yo no estaba ahí en ese tiempo. Ya se quedaban hasta... Porque era peligroso. Sí, yo comentaba... Miyashiro Seiko. Sí, yo comentaba que, ¿no?, de chiquito veía a mi Oji jugando Go, ¿no? Go con sus amigos. Claro. ¿No? Había gente que venía de Trujillo, que jugaba Go, venía desde Trujillo y se quedaba el fin de semana para jugar, ¿no? Kamisato-san. Kamisato. Que era Kamisato Masatoshi. Masatoshi, que es tenía uno de los su funeraria, fundadores, ¿no?, podríamos decir, ¿no?,
todo el mundo decía, ¿para qué vas allá? Para que te entierren, porque era bien fuerte. ¿Ah, sí? Sí, bien fuerte. Y todavía hay veces, ¿cómo se llama? Le gustaba apostar, Claro. a que no me ganas, Claro. y te doy ventaja todavía. Y, por ejemplo, hay juegos que se rememoran, victorias que se rememoran así entre ustedes. ¿Recuerdan ese juego que ganó tal, hizo una jugada Sí, maestra? pero como son ¿hay algunos juegos, hitos? juegos amistosos, Claro. ¿no? Con el tiempo ya se han perdido, ¿no? Claro. Si hubiesen sido formales, institucionales, sí se recuerdan, ¿no? Pero don Carlos ha recordado muy bien su juego que duró Sí. hasta después del almuerzo con a Camines. Le teníamos miedo a Alberto cuando se juntaba Es que con... demasiado y se piensa tira uno, hay veces. Cuando uno piensa mucho, hay veces también los demás se molestan. Claro. Es que en un torneo hay rondas y tiempos, ¿no? Claro. Sí. Y hay que Entonces- ser árbitro, hay que ser Claro, severo. Hay que entonces ser. también la caballerosidad, ¿no? del juego es el respeto también de todos, ¿no? Y Pero yo bueno, no decía nada, pues, pero como para mí éramos esa era mi amigos, superior. no había, pero yo calladito la boca. el que sufría era el que tenía que premiar, ¿no? Porque Claro. se corrían Claro. las rondas. Al cónsul tenía que El ver. cónsul sí, regresaba sí, sí, nuevamente y Sí. En esa parte siempre, ¿ah? Sí, La embajada nos ha apoyado, sí, ¿no? Con sus representantes. Sí. Don Alberto, don Carlos, quería yo, antes de pasar a esas relaciones diplomáticas que hubo con muchas personas del Japón, don Carlos, sus grandes amigos, los grandes amigos bueno, que para le ha empezar dado. tengo que mencionar a mi sensei de Go, que es Tokusai Higa. Y luego, indudablemente, Ernesto Yamamoto, con quien yo trabé una amistad muy grande. Iba a su casa, jugábamos Go, jugaba Shogi. Desde luego que él era muy fuerte, ¿no? Pero un tiempo que estuvo muy delicado de salud, de igual manera jugábamos Shogi, y un poco como que me hacía trampa, entre comillas, porque las fichas no las mostraba, ¿no? Las que tenía que reingresar. Pero era parte de la amistad, ¿no? Y Sí. nos divertíamos bastante. Y bueno, además de eso ya ha mencionado los hermanos Ryobu Uehara, los Kowachikawa, Augusto don también. Augusto Unten. El amigo de don Manuel. Pedro Después había Shimabukuro, un señor, Pedro. el doctor. y doctor. nuestro gran amigo Pedro Shimabukuro, que empezó con Go y luego aprendió Shogi, ¿no? Y jugaba los dos. Interesante. Así es, y Sí. Otra de las cosas que he visto en las entrevistas preliminares que hizo mi compañero Enrique Higa, Quique, ¿no? claro, pude observar que muchos japoneses que venían o que han estado viniendo en todos los años por la embajada, por la diplomacia, por las empresas japonesas, también se interconectaban y Buscaban dónde y jugar. buscaban dónde jugar, ¿no? Eso creo que es muy interesante, ¿no? Esa experiencia. ¿Qué me podrían contar de esa experiencia entre japoneses? De que en Japón se enseñan a los muchachos a aprender Igo y Shogi. Ah, O sea, es un curso, claro. porque saben de que en el futuro pueden terminar siendo ingenieros o buenos pensadores. Y estos japoneses que venían a jugar con ustedes, ¿tenían un nivel Sí. muy superior? sí. Sí, casi igual ya. Ah, Y bueno, hay que destacar también funcionarios de la Embajada del Japón. exactamente. Por Funcionarios. ejemplo, en el caso del Shogi, hay que destacar al señor Takashi Manabe, que en adición, digamos, a las funciones que él cumplía, se daba el trabajo de llevar pues, un tablero imantado, ¿no? Wow. De conseguirnos estos juegos que antes no los teníamos, porque no había muchos, y de darnos clases, enseñarnos problemas, en fin. Desde que llegó en una de sus primeras veces a la embajada, porque él había estado en 2 oportunidades, hasta en la segunda, cuando ya tenía un nivel, me parece, de ministro consejero, ¿no? De igual manera, el señor Masahiro Takagi, que también ha tenido un nivel, incluso estuvo de encargado de negocios. Ahorita es es Viceministro. embajador creo en República Dominicana, ¿no? Claro, entonces ya, para que usted se dé cuenta, Ujú. de igual manera tenemos al entonces cónsul Shinomiya, ¿no? Si hablamos de la embajada, y también del embajador Aoki, que también se da sus vueltas, era muy amigo del señor Yamamoto, y entonces llegaba en ponían a cualquier jugar. momento y jugaba con nosotros, ¿no? Y luego todos los, como esta es una comunidad no solamente peruana, nacional,
sino que el que está en el Go, en el Shogi, pertenece a una comunidad internacional. Una comunidad mundial. De amigos. De amigos. Entonces tenemos amigos en todos los países. Qué bonito. Y nos conectamos en todo momento, y cuando hay torneos fuera en el que coincidimos, hay un grupo que somos amigos pues, de antes, ¿no? Y mantenemos esa amistad. Qué bueno. Y entonces así ha habido. Incluso antes llegaban también funcionarios diplomáticos de Corea y también de otras embajadas, ¿no? De España, en fin, que jugaban el Go. O sea que es una comunidad grande. Qué interesante. Como sabemos que la representación del Igo y del Shogi es el lápiz, estamos también, tengo que decirlo correctamente, con el presidente del lápiz, ¿no? Don Alberto, y con el secretario, don Carlos, ¿no? ¿Qué me podrían decir de esta institución? ¿Cuál es el futuro de esta institución? ¿Cómo lo ven? El futuro de APIS es continuar preparando, ¿no? El tema es, regresando un poquito, es que tal vez este tipo de didáctica, de hacer, ¿cómo se llama?, todo a través virtual, podría servirnos a nosotros, ¿no? Siempre con el apoyo institucional de APJ para poder brindar las clases, las primeras clases, ¿no?, a los chicos de 8 o 9 años en la búsqueda del INSEE, ¿no? Y siempre enseñar, ¿no?, de que esto de acá es un nicho, que a la larga, sea para su vida personal o para su vida activa, económica, le puede servir. Una de las cosas interesantes, don Alberto, si me permite, es que el deporte no tiene fronteras ni de comunidades, ¿no? Claro, y claro. vemos que esta disciplina es muy apreciada ya en los universitarios, en gente que no necesariamente son de la comunidad peruano-japonesa. Yo creo que ahí también está el potencial hacia adelante, ¿no? Sí, Es algo con lo que me decían unos muchachos, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender a jugar Igo? Yo le decía, si aprendes vas a aprender a ser ingeniero. ¿Ingeniero? Sí, le digo yo, porque si vas a tener que ser portero allá en el cielo, pues tienes que ser ingeniero, le digo. Claro. Porque para ser portero arriba vas a tener que ser ingeniero de todas Si maneras. es que llega arriba. Entonces sería bueno eso. Muchas gracias, don Alberto. Don Carlos, Ya que en su Alberto papel de secretario, yo sé que trabaja mucho, don Manuel lo ha dicho constantemente. Bueno, ellos son mis amigos y como comprenderá, pues, Creo por que- eso son amigos, Claro. no porque me hagan, entre comillas, trabajar, sino porque, bueno, destacan cosas que Claro, en realidad no, claro no que sí, si son no, normales. Creo que usted organizó junto a don Alberto y muchas personas más este torneo que se realizó el año pasado en la Semana Cultural. Sí. Sí. Pero también el año 2005 se organizó acá en el Perú el Campeonato Iberoamericano de Go, Wow. que vinieron de muchos países de América Latina, incluso del extranjero, ¿no? De Japón, de Corea, de 14 Europa. países vinieron. Felicitaciones. Como bien lo dice Alberto, 14 países, ¿no? Felicitaciones. Y entonces, bueno, yo soy un poco el que estoy pauteando más que nada para que el grupo esté, digamos, siempre conectado, y hay un futuro, podríamos decir, hay un potencial, porque hay mucha gente joven que también se conecta con nosotros en la vía virtual, ¿no? Y que está allí. Y también no deseaba de pasar la oportunidad para decir que estamos participando en un torneo iberoamericano, latinoamericano de Go por Internet, Pandanet, y el Perú, el equipo peruano, está en el primer puesto con 3 victorias consecutivas. Está haciendo un gran papel. O sea que Habla del nivel técnico, Del nivel que técnico que tenemos, hemos- ¿no? A pesar sí, de que sí, sí. no entonces lo vamos a notar. ya habíamos Qué bueno. dado el primer campanazo con un 3er puesto que incluso en Japón fue destacado en una revista de la Federación Internacional, ¿no? Y entonces, bueno, para satisfacción de don Manuel, que se alegra bastante con esto, ¿no? Felicitaciones. Veo que hay futuro, se nota porque me está relatando con claridad todas las actividades que están realizando y cómo los representantes del Igo, del Shogi, del Perú han empezado a destacar. Sí, y en cuanto a Shogi, le digo que también participamos en el torneo de la Liga Mundial del Shogi. Wow. Tenemos 2 equipos, uno que está en la categoría A y otro que está en la categoría E. Muy bien. En el de la categoría A tenemos un jugador que es Dante Acuña, que incluso participó en el foro de Shogi en Japón y quedó en el 3er lugar. Bien. O sea, un poco para ver cómo está, digamos, el nivel, ¿no? El nivel competitivo Sí, Sí, sí. está muy bueno, ¿no?
no dejemos de lado ese nivel recreativo que don Manuel claramente ha reclamado y muchos amigos de ustedes, ¿no? El reencuentro de estos espacios sociales para volver a contarse sus historias, para volver a juntarse en fortalecer esa amistad gracias a este juego maravilloso que es el Ligo y el Shogi, ¿no? La verdad que estoy sumamente feliz, la verdad que lo he disfrutado mucho, estoy muy contento y posiblemente se me haya escapado alguna pregunta, algún tema y les doy una ronda para que puedan explayarse en aquello que quizás no se haya dicho y podemos compartirlo en estos momentos. Don Manuel, estamos ya en la parte final de esta linda conversación. En primer lugar, mis felicitaciones a usted y a la programación de este evento, que abre una ventana muy interesante para el futuro, ¿no? Entonces, la colectividad japonesa también necesita de este entretenimiento. Veo también con mucha satisfacción que dentro de esa comunidad hay jóvenes Nikkei que están ocupando los primeros lugares en este juego, ¿no? Está el hijo del señor Ernesto Yamamoto, se llama Nori Yamamoto. Nori Yamamoto, está el señor Kina, está el señor Makiya, que están ocupando los primeros lugares también, ¿no? Dentro de eso, Miyashiro. Entonces, es bueno resaltar que hay también juventud Nikkei que está participando, ¿no? Entonces, ojalá que este programa llegue a consolidar más todavía la afluencia de Nikkei a este escenario, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras. Ha sido un placer tenerlo, encantado, don Manuel. Ha sido un placer para mí. Don Alberto, lamentablemente estamos ya en las últimas palabras. Espero que se haya sentido cómodo en este programa. Comodísimo. Solamente agradecer por esta entrevista y simplemente decir, ¿no?, de que los nichos culturales japoneses no solamente son nichos de diversión, también pueden ser nichos económicos si es que la institución mayor lo respalda. Porque hay muchos temas en donde los mismos Nikkei, ¿no?, podemos, crecer cultural y económicamente. Muchas gracias, don Alberto, ha sido un placer. Muchas gracias. Don Carlos, le ha tocado la última palabra. La última, el que cierra la conversación. Qué importante. Sí, pues, bueno, algo que se escapaba era que también, por ejemplo, hay un programa de MBA en una universidad en el que se enseña dentro del tema de juegos el Go. ¿No? Es algo, por ejemplo, hay un grupo que va creciendo. Y otra cosa también que es importante destacar es que, claro, a nivel de colectividad es importante que los valores se transmitan de generación a generación, ¿no?, para que no se pierdan y para que siga el enriquecimiento espiritual de sus integrantes. Pero no menos importante también es la internalización de personas que, no siendo de la colectividad, asumen, digamos, esa expresión cultural como suya, ¿no? Y prácticamente la sociedad toda es la que se enriquece. Entonces, como se dice, vamos desde la parte interior hacia la parte exterior. Quiero agradecer también este espacio que, como a la interna lo dijimos, es la primera vez que aparezco luego de algunos años, porque siempre estamos, como se dice, detrás de bambalinas, ¿no? Somos los tramoyistas, pero ahora han tenido, digamos, la bondad de que aparezca y espero que haya sido para decir algunas cosas que alienten a la juventud y a todos a practicar estos juegos y a seguir difundiendo la cultura japonesa. La verdad que muchas gracias, don Carlos, don Alberto, don Manuel. La he pasado genial, he aprendido muchísimo, la verdad, lo digo de todo corazón. Tengo que ir a mi casa a contarle toda la historia a mis hijos, luego a mi familia y a mis amigos. Pero antes los voy a invitar a jugar el juego del Go y el Shogi. Muchísimas gracias. Voy a avanzar este peoncito para poder libertar
Y yo voy a mover esta torrecita acá. Este se llama movimiento de torre dinámica, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Este es general de plata, lo voy a poner a un costadito. Y yo voy a mover este peoncito acá para bloquearlo un poco. Sí. Entonces, dentro de ese aspecto, voy a poner mi... Estoy tratando de hacer una posición de defensa. Sí. Vamos a suponer, yo puedo mover acá, un poco para ir... Sigo moviendo por acá. No, Manuel sigue cargando su zona. Y yo, mi reycito, como tengo miedo, me lo llevo para acá, ¿no? Qué interesante. Yo estoy poniendo acá el rey, también lo estoy poniendo mejor. Para y que sigo protegiendo mi rey. general de plata, de oro, me vuelva como mi defensa, ¿no? Muy bien. Ya, yo ya moví. Sí. Y yo muevo acá. En una posición más de ataque. Ya, bueno, acá don Manuel quiere capturar esto, ¿no? Entonces... Este acá no tiene ninguna ficha que lo está defendiendo en ese momento. Entonces ahí estamos Muy bien. en una defensa, ¿no? En una defensa. Y si alguien puede hacer una coronación, vamos a ver. Sería interesante ver cómo es el proceso. Bueno, este es normalmente lo que se hace, ¿no? Este es una defensa del rey. O sea, yo tengo mi rey ya protegido, ¿no? Sí, se nota. Ese es el rey, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, don Manuel, bueno, quiere atacar acá, bueno, muy bien, acá hay piezas, pero mi rey está acá, ¿no? Claro. Bueno, yo voy a jugar este. Don Manuel, no creas, tiene lo Perfecto, suyo, ¿eh? Se muy hace bien. nomás el que... Muy bien. Bueno, acá don Manuel quiere mover su caballito, ¿no? Entonces, por si acaso, podemos darle un cariñito, como se dice. Muy bien. Ya, entonces yo moví acá a don Manuel, a ver. Ya. Yo me he escondido, Su penúltima jugada. Ya. súper defensivo. Y ahí casi termina. Una más. A ver, una para que vea la captura, ¿eh? Quiero ver una captura, por favor. Perfecto. Entonces yo también capturo Ajá. y tengo por si acaso una línea ahí, si es que Muy bien. en caso don Manuel juegue por otro lado, entonces la próxima es una captura Perfecto. con ote, o sea, jaque al rey, y de repente hasta me llevo este después, siempre y cuando él no haga nada, pero tratándose de él. Es un juego muy interesante, hemos visto, sabemos que esto es mucho más rico, Exacto. pero creo que nos ha podido ilustrar el momento del juego del shogi. Muchísimas gracias, don Arigato. Y lo itachimashita. Es lo que él llama hoshi. Como verán ustedes, nosotros vamos a ocupar generalmente el lado que está cerca a la esquina, ¿no? Estas dos fichas significan peligro para mí, así que me voy a defender. Empieza la defensa de don Manuel, ¿cierto? Y Ha venido con fuerza don Alberto. sí. Está ahí. Él está destruyendo esta parte. Está- Yo voy a defenderme en esta esquina casi. Entonces él me está atacando esta ficha. Yo me escapo. Yo voy a tratar de capturar esto. A ver. Esta dos fichas todavía sigue siendo débil. Entonces voy a poner así. Don Alberto lo veo bien concentrado, no dice, ya no quiere contarme nada. Si sobrevivo, lo voy a fastidiar. Bien. Si me corta o no sobrevivo, él va a tener toda esa esquina. Iremos por acá. Está empezando a cerrar, ¿ves? Voy a intentar esto.
Estoy tratando de atacarlo. Estoy tratando de separar, ¿no?, esta ficha con esta otra ficha. Aislar esa ficha, claro, dejarla débil. Esta acá tiene bastante libertad para ir allá. Entiendo. Entonces, si lo persigo, yo soy el que... Está gastando energía. Sí, Demasiada energía en algo que no le va a rendir fruto. Más fácil es tratar de atrapar estas dos, o estos dos soldados, o estos dos pequeños grupos, ¿no? Acá está en discusión más o menos 4, 8, 10, 15 puntos. Y yo no tengo nada. Lo único que tengo ahorita es pensar en mis dos ojos, lo que te enseñé hace un momento. Entonces, para evitarme problemas, primero voy a defender esto, ¿no? Defiendo estas tres y ataco esta. A ver, veamos. Él la puede abandonar o las puede defender. La va a defender. Estas dos de acá, para poder atraparla, necesito de 2, 4, 6 soldados para rodearlo. Entonces lo único que me queda es salir. Pero tengo el problema este, ¿no? Este. Ese grupo ya es de 4. 1, 2, 3, 4. Tampoco no lo puedo abandonar, porque es el doble. Son 4 soldados más las intersecciones, ya son 8 puntos. Entonces, yo trato que no se escape. Él va a lograr escapar, pero estoy tratando de... Él me va a tratar de cortar. Quiere chaparme las 4. O sea, esta que está aquí, ¿no? Sí. Si yo corto acá, entonces él me va a atacar esta ficha y se va a liberar, ¿no? Pero dentro de ese aspecto, yo tengo que asegurar que esta cadena viva, ¿no? Hay un nivel de abstracción muy... Acá los 4, estos 4 se están tratando de escapar, pero a la vez están mirando estos dos. Claro. De reojo. Yo lo estoy mirando de reojo. Si me da la oportunidad, me voy a ir contra ella. Y siempre estoy mirando a esta, porque esta de acá tiene una buena esquina acá. Acá hay bastantes puntos. El otro punto débil es acá, ¿no? Este de acá es bien grande. A mí me interesa achicarle el espacio. Por eso que se habla de que el Go es un juego de guerrillas, porque se hacen pequeñas batallas que al final se unen todas. Esta cadena está compuesta por esto. Él sabe que es débil. Entonces yo le hago así, ¿no? O sea, estoy diciéndole a él, te voy a cortar. Está avisándole por esto, ¿no? Claro. No, acá. Eso, claro, por eso. Yo tengo que jugar ahí de todas maneras. Entonces, eso me da la oportunidad de tener un espacio para defender estas dos fichas, ¿no? Puedo poner yo acá para ver. Entonces, él tiene ya toda la... A ver. Entonces, él está tratando de cortarme. Ahí sí ven, ¿no? Los dos negros de la esquina estos ya están separados. Bien. Todo depende ahora de contar, nada más. Bien. ¿No? Ya con eso él ya se defendió. Bueno, La última jugada de don Manuel ya. Y la última jugada de don Álvaro. Ahí está. Muy bien, ha sido una explicación muy interesante y vamos a invitar entonces a que todos los amigos que han visto a través del programa se puedan acercar a la institución APIS. Muchas gracias. Claro, muy agradecido. Muy agradecido. Don Manuel, don Alberto. Ahí.